¿Cómo están? El día de hoy, como parte de la serie Conóceme, Inclúyeme, el tema que nos ocupa es parálisis cerebral, una discapacidad que afecta a un número importante de personas en nuestro país. Para ello, contamos con la presencia del psicólogo Héctor Bolaños Gracia, director del Centro de Rehabilitación y Servicios de Salud de APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y de la doctora María del Rocío Huerta Teutli, médica en rehabilitación de la misma institución. Voy a hacer una breve semblanza de ambos. Me parece importante reconocer la trayectoria que tiene APAC, que es una institución que ha venido asistiendo, apoyando y abriendo camino, abriendo espacios para las personas con parálisis cerebral. El psicólogo Héctor Bolaños Gracia es psicólogo por la UNAM, perdón, valga la redundancia, con estudios en liderazgo social en el Tecnológico de Monterrey, así como estudios sobre procesos BPM por parte de la Universidad Iberoamericana y HP México. Con 18 años de experiencia en el trabajo y atención a personas con discapacidad y sus familias. Ha participado en el programa de asesoría a centros afiliados durante 10 años y ha trabajado como asesor y capacitador del área de psicología, fortalecimiento institucional y tallerista en atención a familias. Actualmente es director del Centro de Rehabilitación y Servicios de Salud desde 2019 y anteriormente fue director del Centro Educativo de APAC. La doctora María del Rocío Huerta Teutli, ella es licenciada médica cirujana por la UNAM. Actualmente se desempeña como médica en rehabilitación de APAC y AP, donde desarrolla funciones como evaluación y diagnóstico, elaboración, colaboración y supervisión en los planes de tratamiento para cada beneficiario, gestión y coordinación para programación de citas o actividades, coordinación y planeación y estructuración de programas de rehabilitación, entre otras actividades. Yo creo que, bueno, la mayoría de la gente hemos visto a personas, pues, en la calle, ¿no? En nuestras familias también a veces no reconocemos esta parte, pero muchas veces están en nuestras propias familias o tenemos familiares lejanos, un vecino, que se encuentran en silla de ruedas y que tienen problemas de movilidad, ¿sí? Pero también a veces la gente nos dice, bueno, tienen problemas en el habla, hay cierta rigidez en los músculos y la gente suele decir, bueno, es que están enfermitos, ¿no? Es muy común que cuando la gente camina o sale a la calle con jóvenes, personas en silla de ruedas que tienen dificultades motrices, nos dicen, bueno, es que están enfermitos y los niños preguntan y pues los papás, las mamás o los familiares suelen también decir, bueno, es que está enfermo, ¿no? Algo tiene, ¿no? Pero no sabemos exactamente de qué se trata. ¿Qué es la parálisis cerebral? Comenzaremos con Héctor y después toma la palabra Rocío. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación que nos haces. Eh, pues bueno, toda esta introducción que haces en relación a estas personas que nos vamos encontrando en la calle y que justamente pues, vemos situaciones que pues sobresaltan, ¿no? O sobresalen de lo que comúnmente podríamos decir vemos, ¿no? En el día a día. Sin embargo, pues esta condición, ¿no? Que es desde ahí donde me gustaría ir definiendo a la parálisis cerebral como una condición de vida, ¿no? Es cierto, hay toda una definición médica de lo que es la parálisis cerebral, pero me gustaría que nos fuéramos más hacia la parte de una condición de vida que no es contagiosa, ¿no? Por aquellos que dicen es que está enfermito, ¿no? No es algo contagioso. Y bueno, que muchas veces, ¿no? Que pareciera que a lo mejor no me están entendiendo o que no se pueden expresar, pero sí hay un entendimiento, ¿no? Que las personas tienen, ¿no? Y que esta condición de vida pues se va a ver reflejada, como tú bien mencionaste, en el tema de la movilidad, ¿no? Esta movilidad que va a requerir pues justamente de apoyos, ¿no? A través de diferentes aparatos, desde una silla de ruedas, una andadera,
muletas o bastones, ¿no? Este tipo de asistencias y muchas veces pues apoyada por una persona, ¿no? Pocos los casos que traen alguna situación motorizada y que puedan hacer esta movilidad en los espacios, o que también puede verse, como bien mencionabas, con una problemática en la marcha, ¿no? Una marcha que pueda ser errática, ¿no? Que puede tener como ciertos balanceos, ¿no? Y que a lo mejor esto puede en un momento pues sorprender, ¿no? De que se pueda caer o a lo mejor hasta espantar, ¿no? Porque eso pueden ser reacciones, pues a lo mejor naturales de las personas. Pero, eh, y que también, bueno, en otro de los aspectos que vamos a verlo es en el lenguaje, ¿no? Que puede haber o ausencia de lenguaje o bien un lenguaje que puede estar como pues pausado, a lo mejor no tan entendible o legible, ¿no? Pero bueno, es cuestión de, y otras manifestaciones, ¿no? Que vamos a ver por ahí. Y que esto, pues bueno, pues es una condición, es un tema neurológico, ¿no? Muchas veces desde la infancia, desde el nacimiento, ¿no? Por diversas causas médicas o situaciones de algún accidente, pero que bueno, no son progresivas, ¿no? Es una condición que no es progresiva, pero que pues requiere de una atención que va a traer principalmente en la parte de movilidad, pero también en el aspecto sensorial. También se puede ver reflejado desde el tema lenguaje, visuales, auditivos, ¿no? Entonces, es una de las condiciones de vida, consideramos, complejas porque el abordaje tiene que ser igual, ¿no? Como multidisciplinario para las personas que tienen o esta condición de vida, esta condición clínica, que se va a ver reflejado justamente en sus actividades de la vida diaria. Rocío. Bueno, pues muchas gracias. Creo que pues realmente Héctor ha hecho una semblanza de todo lo que entraña la parálisis cerebral. Para dejar una definición en cuanto a términos, hablando como más de la definición clásica, la parálisis cerebral es un trastorno del desarrollo del movimiento y la postura. Va a suceder sobre todo en cerebros en desarrollo, por condiciones que pueden estar relacionadas con antecedentes que se pueden suscitar en el embarazo, se pueden suscitar condiciones durante el nacimiento o posterior a ello, ya que sucede sobre todo en los cerebros que se están desarrollando. Esto va a dar como consecuencia a dificultad para la participación o la actividad. Sobre todo el desarrollo del movimiento y la postura, ¿a qué me refiero? La capacidad para poder coordinar adecuadamente o el uso adecuado de la parte manual, la parte a nivel de una marcha adecuada, de poder irse desarrollando conforme podría tocarle al niño acorde a su evolución normalmente. Sin embargo, todos estos padecimientos van a entrañar también, como bien lo mencionó Héctor, que pueda haber condiciones acompañantes como son trastornos visuales, trastornos sensoriales, trastornos auditivos y otras cuestiones que van a derivar del propio proceso, cuestiones ortopédicas, cardiovasculares, pulmonares, que van a ir acompañando a este padecimiento. Pero sí tenemos que tener claro que la afección principal se va a dar en los cerebros en desarrollo. Una condición muy importante es que no es una enfermedad progresiva. Una vez que se establece, se diagnostica y se llega a la edad de maduración cerebral, esta condición cerebral de afectación no va a progresar. Por eso es la importancia de la detección oportuna y tratamiento para darle a este cerebro en desarrollo mayores estrategias para compensar incluso el daño. Creo que actualmente la neuroplasticidad es un concepto muy conocido y es la capacidad del cerebro para poder reparar este daño que pudo haber sufrido en alguna etapa de su desarrollo. Si bien probablemente no podamos compensar todas estas alteraciones,
pero sí incidir en algunas estrategias o puntos de intervención multidisciplinaria para que podamos ofrecerle al cerebro, las mayores capacidades de desarrollo funcional. Entonces, ya dependiendo de la zona del cerebro que haya sido dañada, acorde a la condición materna, de alguna infección, a condición que pasó en el nacimiento, hipoxia, que es la falta de oxígeno al nacimiento, ya se determinará pues la zona que pudo haberse dañado. Y a partir de ahí se hace la clasificación de lo que pudo haber afectado en la postura o en el movimiento. Por eso la parálisis cerebral es una condición amplia y tiene muchas clasificaciones donde se vaya puntualmente a cada paciente determinando el daño que tuvo y la secuela estructurada o la consecuencia que va a tener pues para el funcionamiento de su cuerpo. Entonces, hay muchas condiciones que pueden estar asociadas, pero sobre todo es movimiento y postura y pues la capacidad manual, la capacidad para la marcha, el lenguaje, como bien lo mencionó Héctor, la capacidad para percibir los estímulos visuales, los estímulos auditivos, que eso es primordialmente lo que es la parálisis cerebral. En ese sentido, no sé, se me ocurre, lo complejo que lo hace es precisamente la afectación al cerebro, ¿no? Digamos, una discapacidad visual está afectando a unos órganos específicos, localizados. Evidentemente, bueno, toda discapacidad puede traer, no estar acompañada de algo más. Pero aquí tenemos una situación muy particular, ¿no? Que es el cerebro el que está recibiendo todos los estímulos, es el que procesa, es el que está dando también señales y demás. Entonces, entiendo que este órgano puede estar, según la posición, como ahora sí que la ubicación de esta lesión, de esta afectación de las neuronas, ¿no? Donde haya quedado, puede estar afectando precisamente otros sentidos, ¿no? Quedar afectada la vista, quedar afectado el oído, que pues ya eso va agravando o está integrándose a este problema de la movilidad, ¿no? He escuchado yo que hablan de ¿cómo se llama? Que tienes bajo tono o un tono muy elevado y entonces esto te genera mucha rigidez. ¿Nos podrían explicar un poco por qué es esto? Sí, claro. La cuestión del incremento o disminución de tono en términos médicos se denomina hiper o hipotonía y es una condición donde el cerebro, entendiéndolo, como todos tenemos el concepto, pues es el órgano que gesta el movimiento y las acciones a ejercer por los humanos. En este caso, al haber esta afectación, es como si el cerebro no pudiera sensar la orden de que al cambiar nosotros de posición, que esto es algo inconsciente, tenemos que disminuir este tono muscular para poder hacer este gesto motor de pararnos, cambiar de posición. Debido a la alteración que tiene este órgano rector que es el cerebro por la propia lesión, no sensa bien esa señal. Entonces, acorde a el cerebro es el órgano gestor, pero recordemos que viene también a través de la señal de la médula espinal. La médula, yo le explico a los pacientes que es el cableado, son las autopistas por donde la señal se manda de aquí, pero tiene que bajar la información a través de estas grandes autopistas, sobre todo la primaria que es la médula y todas esas pequeñas autopistas que son los nervios que van hacia las manos, a todo nuestro cuerpo, deben bajar e integrar esa señal. Al esa señal estar dañada, esa autopista cerrada, no se sensa esa información que debe bajar y entonces es cuando hay un incremento de tono o una baja de tono. Esto a partir de las estructuras que están dañadas en la parte del sistema nervioso central, que lo agrupa el cerebro y la parte de la médula, primordialmente. Entonces, al entender que es una falta de conexión o una conexión anormal entre las señales que deben surgir e integrarse en nuestro cuerpo, podemos entender por qué a veces, dependiendo del daño de esta vía central de autopista central, puede haber un incremento importante o una parte de una disminución.
Debido a las causas más comunes, como es la hipoxia cerebral, en el caso de la parálisis cerebral y de las condiciones en las que se da esta hipoxia, que por lo regular es cercano o en el nacimiento, las estructuras que se afectan controlan este tono y por lo regular lo más común que sucede es que esta señal se dañe y se incremente el tono, aunque puede haber otras lesiones. Por eso es más común, pero no es necesariamente o estrictamente hablando que suceda un incremento del tono en las pacientes que padecen parálisis cerebral, porque estamos hablando de que la estructura que se daña a ese nivel es la que más comúnmente puede sufrir al haber falta de oxígeno, que es una de las condiciones más comunes que pueden contribuir a un desarrollo de parálisis cerebral. Entonces, no sé si me expliqué del todo de lo que puede estar pasando esta falta de comunicación por este daño que se da a Sí, nivel de las vías. sí, me supongo que también, digamos, cuando tienes un hipertono, cuando tienes esta dureza, cuando el movimiento no fluye, también viene, si no hay una atención oportuna, si no hay este trabajo de los músculos, comienzan las a atrofiarse y empieza a haber esa rigidez también que vemos en muchas personas en las que, no sé, tienen, por ejemplo, es muy común ver personas en silla de ruedas con posiciones de los miembros, algo, digamos, anormales, torcidas, ¿no? Enjutados a veces. Entonces, eso genera una imagen muy particular también de las personas con parálisis cerebral, ¿no? O sea, lo que llama la atención o lo que es muy frecuente es que veamos estos como acortamientos, ¿no? De cerrados, en fin, que tiene que ver pues esta tensión, esta tonalidad, porque a lo mejor ellos tienen la intención, o sea, si uno les dijera estira, pero el músculo o ese tono les impide no hacer el estiramiento como tal. Entonces, pues todas estas cosas son parte de esta discapacidad, ¿no? Esa es la condición que nos dice Héctor, o sea, nos va, aunque nosotros tengamos deseos, evidentemente necesitamos, y ahorita vamos a entrar a esto de la rehabilitación que me van a comentar ustedes, pero pues vamos empezando a tener, parte de esa condición puede ser esto, ¿no? No poder tomar un lápiz, por ejemplo, ¿no? No poderse incorporar fácilmente, ¿sí? Entonces, creo que esto ya nos va también llevando a, pues, quisiera ver esto y ustedes me lo van a decir, a la imagen que tiene la gente de la parálisis cerebral y a los retos que las personas con parálisis cerebral enfrentan. Héctor, ¿tú qué opinas al respecto? ¿O qué has, en tu experiencia, más que opinión, creo que nos compartas tu experiencia? Pues creo que eso que mencionas, Alejandra, es muy importante en el sentido de que ese es el día a día de las personas con una condición o una discapacidad, ¿no? En este sentido, la parálisis cerebral. Y yo insisto mucho en el tema de condición de vida, ¿no? Como una situación como la que cualquiera, ¿no? Ante enfermedades crónicas, llámese diabetes, etcétera, ¿no? Que van como de alguna forma, cuando se dice la palabra discapacidad, como que hay una barrera, ¿no? O sea, como una limitante, ¿no? Que sí es una limitante, pero que las personas les cuesta como, ya de por sí tienen un problema con esta movilidad, con esto que tú vas mencionando, que puede ser desde una cuestión muy severa, ¿no? Hasta una cuestión a veces imperceptible, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, estas posturas, hasta el cómo los hiciste, ¿no? Corporalmente, pues sí, es algo que vamos a ver constantemente, que eso es parte de, ¿no? Y que la gente, las personas con discapacidad, los chicos, los niños, los adultos, suelen, digamos, incrementarlo pues cuando están nerviosos, ¿no? O cuando están expuestos ante una situación, ¿no? O que si quieren ellos asistir. Voy a contar rápidamente una anécdota. PAC organiza un campamento, ¿no? Esto es una actividad para las personas, para los chicos jóvenes,
adultos a centros turísticos, ¿no? Pues para los jóvenes, ¿no? A veces es la única oportunidad de salida, ¿no? Porque además trabajamos con gente con escasos recursos, porque eso también es un tema, ¿no? Para las familias es el tema de rehabilitación, que más adelante lo vamos a hablar, pues es un tema costoso, porque pues no hay muchas instituciones, ¿no? Que puedan ofrecer un programa de forma integral, pero pues además, pues vienen de lugares distintos, ¿no? Y entonces el transporte, pues es otro tema, es otro reto, ¿no? Al cual se tienen que ellos que enfrentar. Pero bueno, en esta actividad que llevamos a cabo, ¿no? Con los jóvenes a la playa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y que hacemos este acercamiento, pues para ellos es complicado el simple hecho, por ejemplo, si nos vamos en autobús, ¿no? Estos autobuses de línea muy bonitos, etcétera, pero muy poco prácticos para los chicos, como tú bien mencionabas, o sea, hay una rigidez y a poderlos acomodar en los asientos, pues ya es todo un reto, ¿no? Por los pasillitos, etcétera, ¿no? Y no se diga si hay que utilizar el sanitario, ¿no? De los autobuses. Entonces, para ellos suele ser estresante, ¿no? Este tipo de actividades, aunque con tal de irse al aspecto de divertirse, pues lo resolvemos, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Con otro tipo de estrategias y hacemos esa resolución. El último campamento lo hicimos por aire, nos fuimos en aviones, ¿no? Y bueno, el, el, la entrada para ellos, ¿no? El sentirse cómodos, ¿no? Porque, bueno, de entrada, pues para ellos era la primera experiencia de subirse a un avión, para muchos. Y no es lo mismo, sí, que en un vuelo comercial, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros o nosotras hacemos una salida, pues a lo mejor ves a alguien con un tema de movilidad, ¿no? Eh, pero ver a más de 50, 60 personas con un tema de movilidad, pues era toda una experiencia desde el mismo aeropuerto, ¿no? Porque, pues bueno, pues pareciera que un espacio que es como un lugar donde justamente pues hay de todo tipo de públicos, pues va a recibir, pues no es tan así, ¿no? O sea, sí era una experiencia para los chicos, a veces muy divertida, ¿no? Porque ellos iban echando su cotorreo, ¿no? Pero para la gente, ¿no? Los demás usuarios sí era así como algo que impactaba, ¿no? O sea, que no era ver, o sea, era como visibilizar algo que a veces dejamos como de lado, ¿no? O sea, decimos, pues son minorías, sí, pero también estas minorías, tú mencionaste al inicio esta parte de derecho, ¿no? Exacto. Derecho a la cultura, derecho a vacacionar, a divertirse, ¿no? A hacer lo que otros jóvenes, niños, adultos hacen en estas edades y que es una de ellas, pues divertirse, ¿no? Salir a pasear, etcétera. Entonces, con este ejemplo lo que quiero referir es que necesitamos tener muchísima más convivencia. Los chicos, jóvenes, pues, o los niños, ¿no? Nosotros trabajamos aquí diferentes programas y lo que buscamos siempre es que vayan a ambientes, no sé si la palabra correcta es convencionales, ¿no? Llámese escuelas, que ellos asistan a estos espacios, ¿no? Claro, si no se puede por muchísimas razones que podríamos discutir y que son discutibles, pues tenemos aquí todo un trayecto, ¿no? Formativo para los beneficiarios y beneficiarias, pero sí buscamos que ellos logren como rebasar esta como situación, entender su propia condición, que ellos lo tienen como muy claro, ¿no? Que a veces sí les desespera o a veces sí les genera como mucha ansiedad, ¿no? Porque no me van a entender, porque, ¿no? O qué tal que no puedo pasar, ¿no? O había un chico que nos decía, es que no me quiero meter a nadar porque pues, me tienen que cargar y estoy un poco pesado, ¿no? Entonces, pues, no te preocupes, vemos cómo lo resuelven, pero pues estar en un constante así, pues genera situaciones como un poco de aislamiento y para los que estamos alrededor, pues a veces el miedo de cómo te ayudo.
Ujú. cómo me puedo acercar o de plano este miedo puede hacer retirarme, alejarme y mejor no intervenir, ¿no? En esta situación. Claro, a ver, Rocío, retomando lo que dice Héctor, que es bien interesante, o sea, una cosa es la rehabilitación física, o sea, la rehabilitación, la atención que requiere una persona para alcanzar su máximo, digamos, de las habilidades que tenga y que vaya a desarrollar, y que es pues un trabajo propiamente terapéutico, digamos, lo centré ahí. Pero hay otra parte que no es la rehabilitación, en el sentido de que no es que rehabilites a alguien para integrarlo a una sociedad, sino que él ya forma parte de la sociedad, ¿no? Entonces, los retos que enfrenta, de acuerdo a sus propias habilidades, su condición, serán unos, a diferencia de muchas otras personas. O sea, todos tenemos retos que enfrentamos al socializar, pero creo que es bien importante este punto, ¿no? ¿Cómo ves tú se aborda la cuestión de la rehabilitación, que quizá no sea solamente en las personas con discapacidad de parálisis cerebral, sino con cualquier otra, ¿no? Entender que un momento es la rehabilitación física o atender una necesidad, ¿no? Para desarrollar habilidades que se centra en el individuo como tal, y otra es esta incorporación al mundo, este reconocimiento en el espacio social. Pues es que creo que esto ha sido la vertiente de cambio que se ha roto un gran paradigma incluso desde las definiciones clásicas de lo que era la discapacidad y el abordaje de la rehabilitación. Por muchos años se creyó que la discapacidad estaba solo basada en cuestiones orgánicas, afección de órganos, afección de sistemas, y a partir de ahí era una condición inamovible, ya no podía ser más. El cerebro, antes se creía que no, la neuroplasticidad tiene menos de 20 años, que realmente comenzó a tomarse en cuenta para los procesos de rehabilitación como tal, como concepto. Entonces eran cuestiones muy estructuradas donde la integración de un individuo estaba en función de su afección, del órgano dañado, de la parte de lo que entrañaba la propia definición de la enfermedad. Actualmente, y con esto lo digo los últimos 20 años, la clasificación internacional de la funcionalidad da el concepto de la discapacidad en función de la participación, tanto en las actividades recreativas, sociales, educativas, no solo así su condición. El primer rubro es muy médico, es qué órgano está dañado, qué sistema, qué miembro torácico inferior falta, pero a partir de ahí, ¿cuáles son? Todos se llaman facilitadores o barreras, que realmente lo son, a nivel social, educativo, de familia, de pareja, de deporte, que van a hacer que esta discapacidad sea percibida incluso menor. Y esto lo vemos en un ejemplo muy claro. Ayer veía el video de unos corredores paralímpicos. ¿Hasta qué punto la discapacidad está permitiendo, con los facilitadores que ellos tienen, está permitiendo accesar a actividades que hace 30 años ni en sueños podía haber sido posible? Entonces, creo que cambia desde los médicos rehabilitadores que ahora nos formamos, el acceso a todos estos servicios que tiene la sociedad para poder otorgarle a cualquier miembro de ella. Y así nosotros, vamos a ir gestando nuevas definiciones o nuevas oportunidades para que las personas que tienen una condición de vida diferente a la nuestra puedan integrarse. Entonces, creo que los retos están en función de ello, en que nosotros como médicos podamos hacer un abordaje, si bien integral, de rehabilitación, de ejercicios, de comunicación, de terapia ocupacional, que son cosas clásicas, pero también poder ir más allá y poder otorgar a ese miembro de la sociedad activo estrategias o dinámicas para que puedan integrarse acorde a lo que nosotros podamos ofertarle desde una visión multidisciplinaria e integradora, más que solo decir pues hasta aquí y pues hasta ahí no hay más.
yo tengo una experiencia en un viaje que hice a Canadá, donde hay unas camionetas especiales que pasan por personas que tienen una condición de vida con discapacidad, pero son camionetas, yo pensé que eran camionetas que los llevaban al centro de rehabilitación y no, son camionetas especiales donde los llevan a sus empleos. Entonces hay personas que tienen uso de silla de ruedas, otros tienen andadores. Entonces fue muy padre ver la experiencia, cómo abordaban y ver que los van llevando como un medio para facilitar que accedan a los empleos, más que facilitarles llevarlos, que creo que también pues, es importante, ¿no? A la parte rehabilitadora, pero esa es una cuestión donde los gobiernos tienen que plantearse estrategias para facilitar el acceso a una calidad de vida como cualquiera la puede tener. Entonces cambia el concepto de esta persona que podría no contribuir a la sociedad a nivel de retribución económica, no declarar impuestos, quedarse en casa. Y lo que puede cambiar es el medio de transporte que a ellos les facilita que los recoja en casa y los pueda llevar a su centro de trabajo, la convivencia que ellos tienen dentro de ese traslado y todo lo que APAC también genera, que es un medio de convivencia para los chicos, un medio de recreación, como lo indican, que realmente no es una segregación, es la inclusión a través de condiciones diferentes, porque también lo vemos con las personas que tienen una discapacidad visual ceguera, donde ellos pues tienen que enfrentar las condiciones. Tenemos compañeros acá en APAC que su traslado es muy similar al de otros compañeros sin ella. Llegan a las instalaciones, checan como nosotros, van a sus áreas de trabajo y se trasladan en un transporte público como es el metro, camión, a su hogar. Sabemos que enfrentan pues condiciones diferentes, ¿no? En Coyoacán hay un centro que pertenece al DIF y hacen con nosotros unas prácticas de movilidad, nos ponen un antifaz y la verdad, estar con un bastón blanco caminando sin ver dentro de Coyoacán es un reto para cualquiera. Las banquetas están en muy mal estado, el bastón se atora, entonces vas viviendo condiciones que podrían facilitarse por la sociedad para hablar realmente de hasta qué grado es medible una discapacidad en un punto y en otro punto. Obviamente la condición orgánica, como te comento, parte de una realidad que a veces sí, pues es complicado que pueda moverse, sobre todo hablando de cuestiones de discapacidad visual, de otras cuestiones que ya se integran en un cerebro maduro, pero hay otras cuestiones que sí son movibles, que este es el nuevo paradigma de la rehabilitación, de hasta dónde vamos a hablar de una discapacidad cuando hay inclusión, facilitadores o barreras, ¿no? Que ese es otro punto. Héctor, ¿quieres abonar algo a lo que comentó Rocío? Bueno, creo que eso es parte de la concepción de APAC, ¿no? Una institución que justamente surge, ¿no? Por un grupo de madres, ¿no? Que estaban en esa búsqueda de qué más, ¿no? Se podía hacer. Estamos hablando que APAC surge en los años 70, o sea, ya más 50 años. Y si hoy todavía nos cuestionamos y si hoy todavía hacemos discusiones, ¿no? En relación a este abordaje que bien menciona Rocío, ¿no? O estos nuevos retos o estas situaciones, pues hace 50 años, pues seguramente era otro panorama, ¿no? Seguramente mucho más centrado en un aspecto médico, ¿no? Centrado la situación en la persona y lo que ella podía o no podía hacer, ¿no? O sea, creo que eran otras condiciones. Y APAC, pues desde su creación fue hacer esa búsqueda, ¿no? Ese reconocer que las personas tenían que mejorar, ¿no? Su calidad de vida y que esta no podía estar hasta cierto punto anclada a esta condición, ¿no? Sino que la sociedad, ¿no? Teníamos que dar o tenemos que dar una respuesta justo, o nos convertimos en barrera o somos facilitadores de la inclusión de las personas a las actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, ya no hablemos de cosas tan complejas, pero a esto, ¿no? Que decía Rocío, caminar en la calle, ¿no? De manera tranquila, sin este estrés de me voy a ir a una coladera, ¿no? Que esos han sido accidentes hasta para personas sin discapacidad, ¿no? O sea, ¿no? Pisar algo mal y me caigo, me lastimo,
¿no? Que eso es una alta incidencia, por ejemplo, en las incapacidades laborales, las caídas en la vía pública, ¿no? En escaleras, en el transporte público. ¿Por qué? Pues por las condiciones, ¿no? Entonces, estas palabras, barreras, facilitadores, pues son claves justamente para entender lo que hoy día APAC, ¿no? Busca con la población, desde programas muy tempranos, como lo es la atención temprana, ¿no? Que es esta detección oportuna, ¿no? De riesgos, para que justamente trabajemos con los niños desde una edad muy temprana, ¿no? Con esta neuroplasticidad y justamente, ¿no? Disminuir, ¿no? O tratar de disminuir las secuelas que en su momento haya acarreado algún tipo de alteración neurológica. Muchas gracias. Creo que en este sentido y digamos como integrando a las dos participaciones, diríamos que los retos que enfrentan las personas con parálisis cerebral, también son los retos, no son retos individuales, sino también son retos sociales, ¿no? O sea que cuando hablamos de qué es lo que enfrentan unos, bueno, en realidad lo estamos enfrentando como sociedad, porque de alguna manera todos estamos participando sea porque facilitemos, ayudemos o estemos negando esa posibilidad que es bien importante, creo yo, tomar conciencia del papel que cada uno juega. Y en este caso, ya acercándonos al tema de los museos, ¿no? Y los espacios culturales, ¿qué recomendaciones les harían y a cualquier servidor público, en realidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones le harían para modificar su atención a personas con discapacidad, pero en específico a personas con parálisis cerebral? Rocío y luego Héctor. Bueno, pues creo que la recomendación pues que siempre se hace a nuestros colaboradores y a las personas que acuden a PAC es que lo primero es ver las necesidades de la persona con discapacidad, ¿no? Cuando un usuario llega es preguntar, pues, ¿cuál es el motivo de la consulta, de que usted se acerque al centro? Porque habrá personas con discapacidad que buscan inclusión educativa, habrá personas que buscan servicios de rehabilitación, habrá personas que busquen servicios de nutrición como lo tenemos aquí. Es realmente primero conocer las necesidades de la persona. Estamos hablando ya de pues edades un poco más adultas, ¿no? Pero incluso los niños, es la parte de acercarse a ellos y hablar con ellos, ¿no? Me pasa muy frecuentemente que despersonalizamos a los niños y entonces solo nos dirigimos a los padres y más a un niño que padece una discapacidad es como si él estuviera en un plano donde no es participante, ¿no? Entonces creo que es primero de quitarnos esta parte de despersonalizar y creo que en las grandes ciudades nos pasa mucho, ¿no? Es como todo rápido, todo así, y ahora pásele por aquí, por allá, es acercarse a la persona, es verla como un individuo y preguntar sus necesidades, qué viene, a qué busca, qué requiere, cómo se haría con cualquier persona que solicita un servicio. Cuando tú llegas a un museo, te dicen qué quiere, qué requiere, y entonces es la expresión de las propias necesidades por parte del individuo. Requiere una silla de ruedas, eh, si va alguna persona con una discapacidad auditiva y requiere, puede expresar, porque es otro de los retos. Ahí la barrera pues somos nosotros que deberíamos de estar un poco más conscientes del lenguaje de señas mexicano, otras cuestiones que son más prácticas y que se van en varios entornos, pero poderle preguntar de alguna forma qué es lo que requiere y cómo lo podemos ayudar. Una vez que se expresan las necesidades, podemos tratar de resolverlas o podemos buscar las estrategias para que esto pueda ser resolutivo, si no en ese momento, posteriormente, contar con acceso adecuado, porque vamos desde la primera parte, que a veces los accesos para sillas de ruedas están bloqueados por la propia gente que no tiene discapacidad. Pasa mucho en el transporte público, ¿no? Se toman esos servicios como si todo el espacio fuera nuestro. Entonces, el respeto de los lugares, el respeto de los accesos
y el respeto de la propia persona. No porque vaya en silla de ruedas necesita totalmente el apoyo y la dependencia, ¿no? Tal vez lo único que él quiere es un paso libre para poder accesar al museo, pagar su entrada, dejar sus cosas y seguir libre, más que todo un apoyo técnico estratégico. Habrá quien sí, habrá quien no. Pero al acercarnos y vernos al paciente como una persona con necesidades, podemos ir integrando esto. Y creo que ese sería mi primer consejo de el acercamiento que se tiene a las personas con discapacidad. Algo que quiero acotar muy claramente es que las personas con parálisis cerebral no siempre va a entrañar que tengan una discapacidad intelectual, porque creo que hay un concepto dentro de esta discapacidad motriz que entraña como si las personas tuvieran una discapacidad intelectual y no pudieran procesar bien la información que se les oferta. Entonces creo que esto sí es un punto que quiero dejar claro. En APAC tenemos chicos que están cursando la universidad, ahora por las cuestiones de la pandemia en línea, pero la cuestión es la parte motora. Entonces, desde ahí, verlos como individuos con necesidades particulares, no como individuos que debido a su condición motriz no van a poder procesar los conceptos o las indicaciones que nosotros les brindamos. Hay que acercarse, hablar con la persona y a partir de ahí, pues poder ofrecerles acorde a su condición, no a todos generalizarlos dentro de una enfermedad que ni siquiera lo es una condición de vida. Si partimos de un daño cerebral que ocasionó secuelas, pero ya hablamos de condiciones de vida, ¿ok? Porque eso sí me interesa dejarlo claro. Gracias. No, que es importantísimo porque de por sí ya hay, pues bueno, estas son cuestiones tristemente de ignorancia, de falta de conocimiento y como también ustedes ya lo han expresado, de visiones, ¿no? De cómo se veía la discapacidad en un momento dado y el suponer que quien no oye, quien no ve, que no se puede mover, tiene limitaciones motrices y demás, ya de por sí trae una limitación intelectual, ¿no? Entonces, esta falta de reconocimiento al individuo, como decíamos, ¿no? A este ser social que no es una cosa, no es un objeto, eh, porque estaban objetivizados, ¿no? Así se veía. Entonces, les quitamos la capacidad de decidir por sí mismos, ¿no? Ya estamos infantilizando y como bien decía Rocío, si ya son niños, bueno, peor tantito, ¿no? O sea, no tienen el más mínima experiencia, no han demostrado cierta madurez, entonces menos aún se les atiende. Y eso desgraciadamente es algo muy común en salir a la calle, la gente, pues el Museo de las Reconstituciones ha recibido grupos, trabajado con grupos, participado por ejemplo con la Brigada Injuve, Inclúyeme, y el personal del museo con muy buena atención, intención, pero siempre pasa que al principio, cuando no se ha tenido mucho contacto con personas con una discapacidad, eh, suele a veces referirse a ese maestra, no entró porque como él está enfermo, se quedó acá mejor, ¿no? Y obviamente, bueno, hemos estado trabajando para que esa concepción cambie, pero es algo muy, pues, como se dice, común, muy frecuente, y pues el trabajo es realmente modificar la visión del servidor público, como ustedes dicen, no referirnos al leer, si está la persona presente, no referirnos o hablarle solo a la mamá, al papá, al hermano o al acompañante, ¿no? Héctor, ¿tú qué abonas a esta participación? Bueno, creo que lo que mencionó ya la doctora Rocío es como la parte medular de esta situación, porque bueno, lo demás, todo lo que son los apoyos físicos, pues digo, eso ya está todo normado, ¿no? O sea, el tema de las rampas, ¿no? Que claro, a veces hace falta un poquitito de supervisión, porque bueno, a veces hemos visto unas rampas, ¿no? Que dices, bueno, si quien se sube ahí, seguro un accidente, ¿no? Va a tener. Entonces,
creo que si en esta parte los apoyos van a partir de esto, ¿no? De escuchar las necesidades, ¿no? Si lo demás está bajo los museos bajo las condiciones que tienen que ser, creo que abonaríamos por ahí el tema multisensorial, ¿no? De estas recomendaciones, por lo que decía Rocío en un principio, ¿no? O sea, se pueden ver alterados temas visuales, temas auditivos. Hay muchas personas con parálisis cerebral que utilizan medios alternativos de comunicación, ¿no? Justamente tanto para expresar, pero muchas veces también para poder recibir esta información, ¿no? Entonces creo que esas son como también ya situaciones muy específicas, ¿no? De la población, ¿no? Aunque pueden verse beneficiados mucha gente, ¿no? Cuando la forma de que un museo sea lo más interactivo o que tenga diferentes recursos, ¿no? De aprendizaje o didácticos, pues facilita no solamente a las personas que viven con una condición de discapacidad, sino que facilita a todas las personas, ¿no? Porque hablamos también por grupos de edad, hablamos por diferentes, ¿no? Situaciones. Y entonces, en la medida que hablamos o que diseñamos desde un aspecto universal, que creo que ese es el reto, ¿no? También grande que tenemos, que cuando queremos hacer algo, hacer llegar algo, el diseño o la estrategia tiene que ser universal, ¿no? Tratar de abarcar a la mayor o a todos, ¿no? En su momento y establecer qué apoyos o qué, digamos, ajustes se podrían hacer a ese diseño, ¿no? Claro, Héctor, en tu experiencia, ¿no? Que sobre todo es la de tratar con las familias, eh, ¿cómo es, qué son cuáles son aquí los retos que la propia familia enfrenta? Porque en la familia también hay, pues, desgraciadamente, otra serie de actitudes, ¿no? Existe esta infantilización. No, aquí no es ni siquiera por una cuestión de mera cultura, visión, sino a veces es la parte afectiva, ¿no? El no dejar crecer, el no dejar que se independicen, y no porque no quieran, sino porque hay miedo, porque, bueno, se hacen ahí unos, también, pues todas las familias tenemos nuestros lastres, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los retos que enfrentan la familia para que sus propios familiares también se incorporen, ¿no? A cualquier, pues ahora sí que a lo que son las actividades productivas de cualquier sociedad, ¿no? Así De es. diversión y de demás. O sea, ¿qué es lo que enfrentan y cómo lo trabajas? Bueno, pues bueno, APAC dentro del objetivo que tiene o la misión no es solamente trabajar o mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad, sino también la de sus familias. Creo uno de los primeros retos, digo, APAC fue creado por familias, ¿no? que buscaban y el primer paso, el primer reto que tienen las familias, pues es justamente entender la situación que están viviendo, ¿no? O sea, creo que eso es a lo primero que se enfrentan, ¿no? La llegada de un hijo, ¿no? Que puede en general cambiar, ¿no? La dinámica de una familia, de una pareja, pues esta puede verse acentuada o atenuada en muchas cosas, pues cuando nos hablan de que algo pues no está bien, ¿no? O sea, cuando a las familias se les va diciendo que algo no está bien con ese hijo o con esa hija, pues entonces aquí viene todo un tema que se desencadena en las familias, que en algunos casos los pocos los une y en los muchos los separa, ¿no? Y genera, o no es que genere nuevos problemas, creo que los que ya estaban se hacen enormes mucho más, ¿no? O sea, como bien mencionabas, el tema emocional, aquí empieza todo un tema de culpas, ¿no? O de repartir, de asumir, ¿no? Culpas, enojos, ¿no? Que pues en los primeros años que son vitales justamente para promover un desarrollo lo más óptimo posible, pues puede ser una barrera, ¿no? Entonces, las familias en esta primera etapa, pues el primero es
escuchar, hacer todo un tema de contención con las familias, ¿no? De que no están solas, de que no es un tema de culpas, ¿no? ¿no? Y hay todo un departamento ahí que está trabajando constantemente en cercanía con las familias para justamente hacerles ver que ni es un castigo divino, ¿no? Porque hay quien lo sigue creyendo que fue un castigo, ¿no? Y que, bueno, pues hay que atender la situación, ¿no? Y que no es así y así será y es algo que voy a tener que cargar toda mi vida, ¿no? Entonces, es irlos enseñando, es generar conciencia, ¿no? Y concientizar a las familias de la situación y también en un momento de que se pueda aprender, porque de esto se tiene que aprender, ¿no? Hay una oportunidad para ellos en aprender y promover en todas las etapas del desarrollo de la persona y además por la misma dinámica de la familia, que siempre se puede generar una independencia aún en las mayores limitaciones, ¿no? Porque eso lo vamos a ir encontrando, ¿no? O sea, puede haber personas con limitaciones importantes o multilimitaciones, etcétera, pero aún con eso hay una independencia de la persona, ¿no? Y esto es algo que se va trabajando con las familias. ¿Por qué? Porque así como bien mencionaba Rocío, bueno, hay que dirigirse a la persona, también no hay que despersonalizar al cuidador, ¿no? O a ese cuidador primario de que tampoco es, y aquí nos pasaba en APAC, ¿no? Es que es la mamá de Juan, ¿no? Sí, ¿cómo se llama la mamá de Juan? Pues quién sabe. Habrá que preguntarle a la señora, ¿no? O es la cuidadora, o es el cuidador, o es el abuelito, pero pues hay un nombre, ¿no? De esa persona y hay que cuidar al cuidador, ¿no? Hay que cuidar a ese cuidador primario que puede ser una persona que también puede tener un tema de burnout, depresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se cargan, ¿no? Demasiado las actividades. Entonces, también ayudar a la familia a generar redes de apoyo. Y aquí lo vemos con las familias, ¿no? Que a veces entre las mismas familias que asisten a PAC, pues entre ellos generan esos lazos, ¿no? Y esas redes, pues para ir sobrellevando la situación, la dinámica familiar, el tema del ingreso, ¿no? Mencionaba hace un ratito que también puede ser un factor determinante en las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas mamás o muchos de estos cuidadoras primarias, pues dejaron de trabajar, ¿no? Por dedicarse es mucho más costoso el tema de rehabilitación por los traslados, ¿no? Porque no necesariamente en el transporte público, ¿no? Los quieren llevar, ¿no? O sea, la narrativa de las familias es que pues, no nos suben, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya nos ven con la silla de ruedas o la carriola o todo lo que necesitan para trasladarse de distancias no necesariamente cerca. Nosotros estamos aquí en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y a pesar de que estamos como cercanos a 2 estaciones del metro, pues no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, utilizar para chicos o chicas que se pueden todavía, y así lo voy a poner con las mamás, que los cargan, ¿no? Pues todavía lo podrán hacer por el metro Obrera, ¿no? Porque no hay elevadores, no hay rampas, ¿no? Y las escaleras, pues sí son pesadas y con alguien ya de más de 20 kilos de peso, pues es complejo. Y estas escenas de verdad son fuertes, ¿no? O, ¿no? Cargando la silla de ruedas, ¿no? Entonces, solicitando a los vigilantes o a la gente, ¿no? Oye, ¿me puede apoyar para subirlo? ¿Me puede apoyar? Con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones a la familia en un momento, pues, genera desánimo, ¿no? Generan situaciones de confrontación constante, ¿no? Con la autoridad, ¿no? De decir, pues, es que necesitamos apoyos, etcétera, y es entendible, ¿no? Porque este es el día a día, ¿no? O sea, ellos quieren traer a sus hijos todos los días a la escuela, ¿no? Estar, ¿no? Y hablamos a lo mejor de niños, pero la cosa se va haciendo más compleja con población adulta. ¿Por qué? Porque los papás también ya crecieron, ¿no? También ya se hicieron más adultos. Y hay escenas de mamás, ¿no? O sea,
señoras que ya deben estar haciendo en otro tipo de actividades, con otro ritmo de vida, todavía cargando a los hijos en un rebozo, ¿no? Y esto, pues para las mamás, son cosas fuertes, ¿no? Entonces, todo ese hay que estarlo acompañando con grupos de autoapoyo, en fin, ¿no? Que es como la forma en cómo institucionalmente pues trabajamos con las familias. Claro. Rocío, ¿qué abonas a lo que dice Héctor? Digamos, tú estás trabajando ya más directamente pues, en la rehabilitación y trabajas la terapéutica, pero supongo que igual también a ti, digamos, tú ves parte de esta situación que enfrentan las familias. Pues es que realmente creo que en esta cuestión del paradigma que te comentaba yo le llamo la nueva rehabilitación, creo que desde que llegué a PAC, mi idea es una cuestión multidisciplinaria. No puedes hacer un proceso de rehabilitación si no integras la parte social, ambiental, psicológica y de todas las ramas que entrañan. No solo es cuestión de mis compañeros de terapia de lenguaje, terapia física, sino de todos aquellos facilitadores, como les decía, que van a incidir en el proceso de rehabilitación. Creo que en una sociedad actual como la nuestra, y no hablé de mi país, porque creo que la cuestión de la discapacidad se percibe de una forma muy similar, aunque sean países de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo. Realmente creo que es la forma en que los humanos vemos las cosas cuando son diferentes a nuestra condición de vida. Entonces, hablo de la percepción de la discapacidad en nuestras sociedades donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser de la forma en la que nosotros lo llevamos día a día. Y si es diferente, lo rechazamos, nos da miedo, nos da desconcierto y de ahí ya no apoyamos. Preferimos vivir una realidad que nos parezca adecuada o grata y lo demás pues es complejo asumirlo. Entonces, de ahí hablamos que para las familias, como dijo Héctor, cuando se tienen que enfrentar a estos retos, es demasiado complejo. Y si no los acompañamos, no les brindamos estrategias, recomendaciones, puede suceder que pues se vayan y digan, no, creo que este es un reto muy grande para mí, prefiero asumirlo con negación o con un duelo muy largo y le dejan al chico, al niño, al adulto sin una posibilidad de acceder a otros medios para que su vida sea más plena. Entonces, todos los días yo me enfrento con las familias, o sea, no es la cuestión como, bueno, vamos a seguir este plan de rehabilitación y esperemos que funcione. Realmente creo que funciona en la condición donde la familia participa, donde entiende el proceso, porque creo que desde la parte médica tenemos que saber que la familia está entendiendo qué está pasando. El individuo, cuando deba entenderlo, hablo de un niño cuando tenga la capacidad para poder asumirlo, pero sobre todo la familia. El reto que va a entrañar tener a un bebé de 6 meses que está presentando alteraciones en el desarrollo neurológico para poder incidir realmente y que lo traigan y que puedan pues buscar la forma más adecuada para seguir con este proceso de rehabilitación. Y una vez que esta secuela se ha instaurado, poderle proporcionar los medios, ¿no? De la silla de ruedas, de poderlo integrar a la escuela, porque nos pasa mucho que nos enfrentamos y que, no, yo a escuela no, yo solo lo traigo a rehabilitación y ahí se pierde esa oportunidad para el chico. Pero si no explicamos la importancia o relevancia que tiene en la vida de este chico con discapacidad, la integración escolar, la socialización, que él vaya tomando mayor capacidad para ser independiente en las actividades de la vida diaria, que pueda alimentarse, que pueda tener la capacidad para socializar con sus pares, pues nos vamos perdiendo esta oportunidad de realmente tener un modelo de rehabilitación integral, porque entonces solo nos vamos a quedar en una parte muy orgánica, que era la tradicional, y creo que ya mis compañeros que se están formando nuevamente, recientemente, tienen este concepto.
del reto que es la discapacidad, pero no como un reto titánico que no se pueda lograr, sino más bien como un reto de cambiar nuestras mentes, de poder ofrecer y hablar claramente con el paciente, quitando muchos dogmas, muchos estereotipos, muchos estigmas de lo que eran los padecimientos tradicionales y ahora abordarlo. En la parte de los museos y del acceso a la cultura, creo que es algo importantísimo para el desarrollo del ser humano, el arte, la posibilidad de poder expresar las emociones, de poder percibir de otras formas que no sean a través de los ojos, de lo mismo que hacemos diariamente, le da al cerebro una capacidad impresionante de poder percibir otra realidad. Un museo para cualquier persona en cualquier momento de la vida te abre el panorama, así como lo puede hacer un libro, lo puede hacer el cine, lo puede hacer la fotografía. Pero en un museo hay muchos estímulos al mismo tiempo que pueden integrar o pueden darle al chico la capacidad de imaginar, ¿no? Imagínate un chico que va a un museo lleno de pinturas repletas de paisajes, de cuadros de otras épocas, le da la capacidad de poder imaginar que hay otras formas de vida, que no solo nuestra condición es la que prevalece, sino que aquel Van Gogh que pintó en ese momento tenía otra idea de la vida y procesarlo para cada uno de una forma distinta. Entonces, creo que el poder acceder a la cultura para las personas con discapacidad, posterior a todos los servicios de rehabilitación y de salud que debe tener como cualquier individuo, es algo fundamental y que pueda ser de una forma pues no tan, con una barrera tan establecida para ellos que sea desde lejos, que no puedan vivir la experiencia. Creo que cambiar este concepto y que ustedes hagan cuestiones interactivas les da una capacidad increíble. Y yo creo que incluso es un reforzador para que ellos, pues, perdón, puedan experimentar de alguna forma el arte, que se acerquen. Hace tiempo tuvimos bueno, no mucho. Héctor me llevó a ver una exposición de unos cuadros que estaban pintando los chicos con discapacidad y me impresioné. Me impresioné totalmente la capacidad de percibir el mundo. No vamos a lo complejo del trazo, a la técnica, sino la capacidad de poner en un lienzo en blanco colores, formas, sus sentidos. De verdad creo que es algo que está representándolo a ellos de una forma nata, su personalidad, su forma de ver, su entorno, y que ustedes puedan acceder, puedan proporcionar estrategias, herramientas, actividades, medios alternativos de comunicación, donde ellos puedan ejercitar esto, creo que es algo fundamental para nuestras sociedades y que de ahí puede venir el cambio. El cambio ustedes lo están haciendo cuando su personal incluso se tiene que enfrentar a sus propios retos de poder recibir y tener la capacidad de poder recibir a un chico con discapacidad, a una persona, a un niño con discapacidad y que puedan ofrecerle un trato diferente y cambiar ese paradigma. Porque entonces ustedes están haciendo un doble trabajo, atender a la población y cambiar ese entorno social para que si esa persona ya no labora ahí, se va a laborar a otro lugar, pueda contagiar este ímpetu de, espera, es una persona con discapacidad, trátala diferente, pero no diferente poniendo barreras. Acércate, habla con ella, ve sus necesidades e intégrala. Entonces, esta parte es un trabajo muy loable que esperemos que seamos más células cada vez de personas que cambian la discapacidad hacia un entorno más favorable para todos, de participación. Y de verdad lo vuelvo a mencionar, creo que vale mucho la pena desde incluso ver la inauguración que tuvieron los Juegos Paralímpicos. Japón cambió totalmente el concepto de la inauguración y toda la participación que ahora se está teniendo en los Juegos Paralímpicos a mí me parece muy buena en cuanto a la integración y la parte de los recursos que ellos pudieron tener. Pero creo que el arte en sí es un medio para cualquier ser humano para desarrollarse plenamente, más allá de todos los servicios que sabemos que todos necesitamos, la salud, la educación, las cuestiones de integración social, pero el arte es un medio para cualquier persona de poder expresarse libremente o poder conocer otras formas de expresión de otros individuos. Muchas gracias, Rocío. Héctor, ¿con qué cierras? Bueno, pues quiero cerrar con una anécdota, justamente hablando esto de actividades de arte. Alguna ocasión la Orquesta de Cámara de Bellas Artes
lanzó un programa, ¿no? Justamente de cuentos, ¿no? Pero justo para personas con discapacidad. Era la primera experiencia que iban a tener, la orquesta iba a salir, ¿no? No tanto era de ir a este recinto, sino la orquesta salía. Entonces, ellos angustiados, ¿no? Porque cuando llegaron, vieron a la población, los niños estaban inquietos, ¿no? Teníamos población, niños, jóvenes y adultos, ¿no? Y entonces ellos, híjoles, ¿qué va a pasar, no? ¿No? Y los niños corrían, gritaban, ¿no? Chillaban y de todo, pues. Y entonces hasta decían, bueno, pues si quieren a los que ya están inquietos, pues llévenlos a otro lugar y si quieren, ¿no? Entonces dijimos, no, 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 o sea, ya empiecen, ¿no? O sea, ustedes empiecen y demos la oportunidad a la gente. Le digo, no lo han vivido esto, ¿no? O sea, es algo que no han vivido. Entonces, para ellos también, así como para ustedes es angustiante, también para los niños es angustiante, ¿no? Y digo, los niños que le digan, a ver, quédate aquí sentadito y espera, pues, ¿no? O sea, pues se van a mover, ¿no? Los niños se mueven, necesitan movimiento. Entonces, a los primeros acordes, ¿no? A las primeras notas de la orquesta, con lo que implica una orquesta, ¿no? De este nivel, ¿no? Bueno, hubo un silencio, Alejandra. O sea, una quietud, hubo, o sea, lo que siempre dice, ¿no? Es que mi hijo no te presta atención y no, o sea, fue inmediato, ¿no? O sea, a lo mejor no estaban volteando a la cámara varios chicos que tenemos con un tema ahí en esto del espectro autista, o sea, no estaban mirando, pero se quedaban, se agachaban. O sea, la forma en cómo estaba llegando la música, si era a través de los movimientos, el sonido, las vibraciones, era impresionante. O sea, eh, creo que como persona nos tenemos que dar la oportunidad, en este caso lo digo sí para las personas con discapacidad, pero en general, ¿no? Nos tenemos que dar la oportunidad de verdaderamente escucharnos, de poner atención en estas necesidades del otro y a veces no necesitas, sí necesitamos la información o formación académica para atender, a veces lo que necesitamos también es esta parte del sentido común, ¿no? Claro. De que todos somos seres, sentimos, vivimos, olemos, tenemos necesidades. Entonces, pues agradecer, ¿no? Por la oportunidad y bueno, pues que nos demos, pues esto, la oportunidad y le demos la oportunidad también al otro de poder acceder en igualdad de circunstancias. Gracias. No, muchas gracias. Rocío, ¿con qué cierras? Pues creo que es rescatar esta última parte que el arte nos humaniza. Creo que es, o todas ellas son la expresión más pura de lo que sentimos como seres humanos, de lo que podemos llegar a percibir, más allá de, como decía Héctor, de la escolaridad, de eh, la cuestión socioeconómica. Creo que debemos permitirnos a nosotros mismos y a los que tienen una condición diferente de explorar otras formas de ver la vida, de acercarse a las cosas como que nos dan miedo, pues de otra forma, más, yo diría más natural, más sensitiva. Y la labor que hacen los museos integrando de una forma ideal o proponiendo actividades para las personas con discapacidad de una forma más adecuada, con los medios suficientes y con el trato adecuado, creo que les ofrece una oportunidad muy importante para sus vidas. Entre más actividades haya, más foros, más personas que se interesen en ver la nueva visión de la discapacidad y la inclusión real de las minorías, hablamos de grupos, porque no solo hablamos de discapacidad, hablamos de el acceso a una sociedad más libre y ecuánime. Creo que para los que estamos cerca de ahí, pues nos va a cambiar la visión incluso del mundo. Entre más oportunidades tengamos para incluirnos y para conocernos y para quitarnos el miedo y las ideas que tenemos de que a veces la vida es diferente, podemos ser una sociedad más cordial y más noble. Entonces hay que acercarse al arte de todas formas y como se pueda.
Y pues gracias por abrir un foro para nosotros que estamos de este lado trabajando y para ustedes que están ofertando estas posibilidades increíbles. Y esperemos que pueda haber más foros, que pueda haber más recintos culturales que puedan seguir proponiendo este tipo de actividades. Entonces, pues igual que Héctor, un agradecimiento grande y pues acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues yo les agradezco a ambos porque la verdad ha sido una entrevista, un encuentro muy gratificante, interesante, sobre todo creo que inspirador, ¿no? A veces también pasa que personal de museos, personas, servidores públicos que estemos interesados, en procurar abrir los espacios, pues también a veces tenemos frustraciones porque, bueno, pues lo que todos pasamos, como bien decía Rocío, no es un problema ni del país, ni de la ciudad, ni del país, es un problema en general, ¿no? De los seres humanos que tendemos a hacer clasificaciones, a hacer pues tenemos prejuicios a fin de cuentas y es un reto ir rompiendo con ellos, ir modificando nuestra visión del mundo de las cosas y sobre todo también cómo concebimos nuestra relación con los demás, ¿no? Entonces, siempre pues lo que ustedes han compartido creo que servirá para otras personas para saber que, bueno, todos estamos poniendo un poco de nosotros y en tanto eso no se pierda, pues crecerá y siempre faltarán recursos y siempre faltarán muchas cosas, pero mientras no falte ni la intención ni la imaginación, ¿no? La creatividad, creo que se pueden ir superando. Muchísimas gracias. Pues el Museo de las Constituciones les da las gracias. La red de museos para la atención a las personas con discapacidad, pues también les damos las gracias. Y sí esperamos pues tener mayor contacto, como dicen, incrementar nuestra vinculación, porque seguramente tenemos mucho que aprender de ustedes y pues no me queda más que reiterar este agradecimiento y el gusto de haber estado en esta conversación, de tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, y pues aquí estamos.